Hola, ¿qué tal? Soy el padre Héctor Sánchez Solimán, religioso escolapio. Estoy en nuestra presencia de León desde hace un año, soy dominicano. Me da muchísimo gusto poder comunicarme con ustedes a través de este vídeo en un día tan especial en que celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. A continuación les invito a escuchar la proclamación del Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. El texto del Evangelio que hemos escuchado viene a ser la continuación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo que leíamos el viernes pasado. Constituye, podríamos decir, el clímax de esta narración. La última palabra en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo no la tiene la muerte, sino la vida. En estos días de pandemia viral que nos está tocando vivir, yo he pensado que nunca mejor puesto el lema que estamos utilizando en el presente año escolar en todas nuestras obras. Jesús vive y te quiere vivo. Esta es la conclusión del Evangelio que hemos escuchado. Jesús no se ha quedado en la muerte. Él vive y quiere contagiarnos a cada uno de nosotros de su vida. Quiere saciar nuestra sed de trascendencia, como lo hacía hace unos domingos atrás en su diálogo con la samaritana. A pesar de la amenaza del coronavirus, el Señor quiere hacernos partícipes de esta experiencia que han tenido María Magdalena, Pedro y Juan, y que se nos narra en el Evangelio que hemos escuchado. Celebramos hoy la Pascua de Resurrección, meta de la Cuaresma, celebración cumbre y central de todo el año litúrgico. Celebramos el fundamento y raíz de nuestra fe y esperanza. Se trata del acontecimiento máximo de la historia de la humanidad, germen y comienzo de una vida nueva para Cristo y para nosotros, como reza en nuestro lema Calasancio. Si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los seres más desgraciados. Pero no, afortunadamente Cristo ha resucitado de entre los muertos, el primero de todos, como nos lo cita el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios. Lo esencial es invisible a los ojos. Por lo que no se ve, sucede lo que vemos. Esas palabras se las dice el amigo del Principito a este. Hace unos días me encontré con uno de esos mensajes que no tienen desperdicio y que nos llegan por nuestras redes sociales. En este caso se trataba del testimonio que daba la hija de Albert Einstein. A finales de los años 80, la hija de este célebre genio donó 1.400 cartas escritas por su padre a la Universidad Hebrea, con la orden de no hacer público su contenido hasta 2 décadas después de su muerte. Una de estas cartas decía lo siguiente, cito: «Cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron, y lo que te revelaré ahora para que lo transmitas a la humanidad también chocará con la incomprensión y los perjuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Hay una fuerza extremadamente poderosa
para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible, la más poderosa de las fuerzas, el amor. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego egoísmo. El amor revela y desvela, por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta es la fuerza que ha vencido a la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pues nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y esto es precisamente lo que ha hecho Jesús. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Esta es la fuerza que ha llevado a María Magdalena a visitar la tumba de su amigo Jesús, dándole el privilegio de ser la primera persona que entra en contacto con este acontecimiento de la resurrección del Señor, cuyo testimonio constituye el fundamento de la fe de los apóstoles. Esta es la misma fuerza que ha hecho que Pedro y Juan salgan disparados ante la noticia de que la tumba estaba vacía. Esta es la fuerza que hace que Juan corra a prisa, porque el amor es joven y corre más deprisa, pero para así ver y creer, convirtiéndose así en el primero en creer en la resurrección de Cristo, lo mismo que es también el primero en reconocer al Señor resucitado cuando están pescando de noche en el lago y se lo dice a Pedro. Juan se mostró fiel hasta el Calvario. La resurrección de Jesús es el acontecimiento salvador que hoy nos llena de gozo y que hemos de creer, proclamar y testimoniar mediante nuestra vida de resucitados en Cristo, buscando los bienes de allá arriba donde está Él y barriendo la levadura vieja para hacer masa nueva. Termino compartiendo con ustedes una anécdota que me llegó profundamente cuando el Viernes Santo escuchaba la predicación del Padre Cantalamessa en la celebración que se llevaba a cabo en la Basílica de San Pedro, presidida por el Papa Francisco. Intentando explicar el sentido de la cruz y del sufrimiento humano, nos recordaba que la cruz de Cristo ha cambiado el sentido del dolor y del sufrimiento humano. Ya no es un castigo, una maldición, ha sido redimida desde que el Hijo de Dios la ha tomado sobre sí. Y esto es muy importante en la situación que estamos viviendo hoy como consecuencia de esta pandemia que nos aqueja. Esta es la luz que nos ofrece el acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo ante lo que estamos viviendo hoy. Debemos entender que esta pandemia nos ha despertado del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad, el del delirio y la omnipotencia. Ha bastado el más pequeño ser de la naturaleza, un pequeño virus, para recordarnos que somos mortales, y nos cita la siguiente anécdota. Mientras pintaba el fresco de la Catedral de San Pablo en Londres, el pintor James Fonio, en un cierto momento, quedando extasiado ante tanta belleza, comenzó a retroceder para verlo mejor. No se daba cuenta de que se iba a precipitar al vacío desde los andamios. Un asistente suyo, horrorizado, comprendió que un grito de llamada solo habría precipitado el desastre. Sin pensarlo dos veces, mojó un pincel en el color y lo arrojó sobre el fresco. El maestro, estupefacto, dio un paso adelante. Su obra estaba comprometida, pero él estaba a salvo. Así actúa a veces el Señor con nosotros. Trastorna nuestros proyectos para salvarnos del abismo que no vemos. Queridos hermanos, hoy es un día para dar gracias por la vida. Hoy es un día para dar gracias porque Jesús nos ha querido dejar la fuerza de su amor, para que la vida florezca entre todos nosotros, en nuestras comunidades educativas, en nuestras comunidades religiosas,
en nuestras fraternidades. Hoy es día de repetir con fe profunda, gozosa y comunitaria: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Felices Pascuas de Resurrección para todos y todas. Calasanz nos une.